el Señor. Dios les bendiga. Vamos a considerar la palabra del Señor. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20, el versículo 12. Segundo de Crónicas, gloria al Señor, 20, 12. Gloria al Señor. ¿Están ahí, hermanos? Leemos juntos la palabra del Señor y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Bendito Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por esta grande bendición que tú das a cada uno de nosotros. Que podamos estar, Señor, aquí alabando y bendiciendo tu nombre, glorificándote, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de la alabanza. Nos hemos dispuesto, Señor, para alabarte, pero también, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra en nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, y concede que el mensaje que hoy pueda publicar a través de mis labios, Señor, sea de grande bendición para la vida de todos nosotros. Edifica tu iglesia, Señor. Toca la vida de los jóvenes y te ruego que de una manera especial, Señor, tú derrames de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón. Unge mis labios, Señor, y que con la dirección de tu Espíritu Santo yo pueda hacer todas las cosas. Seas tú glorificado y grandemente exaltado y bendecido en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Este texto que acabamos de leer se encuentra en la historia del rey Josafat. El libro de las Crónicas de los Reyes menciona varios detalles sobre cómo fueron administrando el pueblo del Señor los diferentes reyes. Así en el pueblo de Israel mientras estuvo unido, como también cuando hubo esa grande separación. Y cuando podemos considerar que en la tribu de Judá y los que estaban ahí agregados formaron una nación, así como Samaria y el resto de las tribus de Israel. Pero vemos aquí que Josafat, siendo el rey en Judá, pudo pasar una situación difícil, complicada. Resulta que los hijos de Amón y de Moab, así como los del monte de Seir, hicieron una alianza para luchar contra Josafat y el pueblo del Señor. Tres poderosos y numerosos ejércitos que solo son descritos en la Escritura como una gran multitud. Podemos entender de qué clase de amenaza estamos hablando cuando un hombre como Josafat teme a estos ejércitos. Es que Josafat no era cualquier persona. Josafat comenzó a reinar muy joven, a los 35 años, y era un joven rey muy rico, el cual se había engrandecido mucho por la voluntad de Dios. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas y también puso ejército en la guarnición, en las divisiones, en tierra de Judá, y asimismo con las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado anteriormente. Tenía además a su disposición un ejército de 1.080.000 personas. Consideren esto, es interesante. Tenía un ejército regado en todo el país, en las ciudades fortificadas y en las guarniciones, y además tenía a su disposición un ejército para su servicio de 1.080.000 soldados. ¿Cómo una persona en esta condición puede tener miedo ante otro ejército? Eso nos hace pensar que ese ejército que solo se describe como una gran multitud sobrepasaba las capacidades que tenía este rey. Porque al ser él solo una nación, aunque en ese tiempo era poderosa, se reunieron tres naciones diferentes para luchar en contra de él.
Cuando vemos a Josafat temeroso, nos hace pensar que el enemigo le superaba por mucho. Esta era una gran amenaza y Josafat declara en su oración delante de la presencia de Dios: no sabemos qué hacer. Y este es el tema que hoy vamos a tratar, ocupados en esta frase, y así tal cual como la dice Josafat: no sabemos qué hacer. Y este no es un tema que yo les pueda hacer repetir, porque tal vez no solo una vez, sino muchas veces hemos usado esta expresión a lo largo de nuestras vidas. En las diferentes circunstancias en las que muchas veces tenemos que ser llevados, esta expresión la podemos nosotros decir en estos momentos difíciles: no sé qué hacer. O mencionado tal vez de otra manera: no encuentro la salida. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Por dónde empiezo? Me siento impotente, me siento incapaz. En fin, ¿cómo lo has dicho tú? Pero en esta tarde vamos a considerar, así como en esta mañana, vamos a considerar, así como Josafat lo dice: no sabemos qué hacer. Y ante esta situación, quisiera en primer lugar que nos preguntemos: ¿por qué esta expresión? ¿De dónde nace esta expresión? No sabemos qué hacer. Veamos qué llevó a Josafat a decir esta expresión: no sabemos qué hacer. Ahí donde leímos en 2 de Crónicas, capítulo 20, no pierda esa cita porque la vamos a estar considerando. 2 de Crónicas 20, del 1 al 3, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces aquí nos enseña la palabra del Señor que Josafat tuvo miedo. Y cuando nosotros somos invadidos por este sentimiento, muchas veces cae en nosotros esa sensación de no saber qué hacer. ¿Saben ustedes que el miedo es una emoción primaria en la vida del ser humano? Es una respuesta emocional que se activa cuando nosotros creemos que estamos en peligro. Su función es prepararnos para la supervivencia, para que nosotros podamos poner una resistencia ante esa situación de peligro y para dar una respuesta rápida y eficaz ante esta amenaza. El miedo puede manifestarse de diferentes situaciones y en diferentes contextos, desde algo tan simple como temer a la altura, temer a un insecto, así como también poder estar amedrentados por una situación de un real peligro, de una real amenaza, ¿sí? El miedo suele ser acompañado de ciertas reacciones fisiológicas como una respiración acelerada, como el aumento del ritmo cardíaco, como la dilatación de las pupilas. Por miedo uno puede cometer toda clase de locuras y en la mayoría de los casos se crea una confusión que nos impide saber qué hacer. ¿Cuántas veces has sentido miedo? ¿Cuántas veces te has horrorizado ante las situaciones? Ese miedo nos lleva a decir en muchas ocasiones: no sé qué hacer, no puedo más, ya no encuentro la salida, no sé por dónde ir. Muchas veces nosotros, encontrándonos en esta clase de situaciones, no sabemos qué hacer. Vea que también ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 12, él usa esta expresión: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Y él hace esta declaratoria: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí es donde él usa esta expresión. Y el porqué de usar esta expresión podemos pensar que surge de ver en su condición,
de que las cosas estaban rebasando su capacidad. Así como Josafat, todo ser humano, cada día, en cada una de sus etapas y sobre todo en la juventud, pasa momentos donde no sabe qué hacer. La vida está llena de circunstancias que a menudo pone a prueba nuestras capacidades, pone a prueba nuestra inteligencia, los recursos, la familia o los aliados que nosotros pudiéramos pensar que tenemos para nosotros, lo cual muchas veces nos llena de miedo y nos llena a veces no solo de miedo, sino a lo mejor de terror. Se apodera de nosotros esta clase de situaciones por miedo, por terror, por pensar que no tenemos los medios, los recursos para poder enfrentar estas situaciones complicadas. Juan el Bautista fue un predicador implacable. Jesús mismo dio testimonio de él. Tras su predicación de la palabra, confrontaba a estas multitudes y siendo redargüidos, muchos de ellos reconocían su condición errada. Sin embargo, la Escritura nos enseña que muchos de ellos no sabían qué hacer, cómo salir de esa condición en la cual ellos se encontraban y preguntaban a Juan, ¿qué haremos? Dicho de otra manera pudiera ser, no sabemos qué hacer. Vaya ahí a Lucas 3 y ahí vamos a ver del versículo 8 al 14 algo de esto que le estoy diciendo. Y dice la Escritura: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? No sabían qué hacer. Querían llevar a cabo ese cambio, esa transformación, pero encontrándose en su error, quedaban ellos, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer. Le preguntan a Juan y él les respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también otros publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les respondió, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muchos, como estos hombres que venían a Juan el Bautista, quisieran cambiar, quisieran conocer a Jesús, quisieran transformar sus vidas, pero no saben qué hacer. No pueden cambiar por sí mismos. No tienen los recursos suficientes para enfrentar las situaciones que vienen a sus vidas. No encuentran la salida al problema. No encuentran la manera de resolver esas dificultades que vienen a sus vidas. Hoy en día hay una juventud que se encuentra así, sin saber qué hacer, rebasados por la dificultad que tenemos en este mundo, rebasados por las dificultades que hay, por todo lo que se pone delante de nosotros para que nosotros podamos lograr algo, llegar a una meta. Muchas veces por las críticas, por las situaciones difíciles que aún en la propia iglesia se llevan a cabo, hay muchos ministerios truncados. Hay muchos que tienen miedo de llevar a cabo la labor que Dios ha puesto en su corazón hacer, llevar a cabo. Y sobrepasado por todas las cosas que les rodea, con miedo, con temor, pudiera a lo mejor en algún momento usted haber dicho, ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. No puedo más con esta situación. Esto va más allá de mi capacidad, de mis fuerzas. Pero lo segundo que quiero decir es, ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Y parece algo ilógica esta pregunta. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Pero no podemos solo ser espectadores de nuestra propia derrota. Quedarnos con los brazos cruzados cuando el problema aprieta.
o tirados ahí en el suelo cuando el fracaso aplasta nuestra cabeza. Tenemos que hacer frente al problema, encontrar la manera de vencer toda esta adversidad. Pero, ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Veamos qué hizo Josafat. Ahí en los versículos del 3 al 4 vamos a observar algo importante. Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo mejor que uno puede hacer cuando no se sabe qué hacer es consultar a Dios. Es preguntarle a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo sabe, a aquel que está en todo lugar, y poderle decir tal vez: ¿qué puedo hacer, Señor? Pregúntale cuál es la dirección que debes tomar, cuál es el mejor camino que tú puedas decidir, quién es la persona indicada a la cual tú puedes acudir, cómo, cuándo, dónde, cómo hacerlo, qué quieres de mí. En fin, él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque tú puedes decir: no sé qué hacer, pero Él sí sabe qué se debe hacer. Él sí sabe el camino que nosotros podemos tomar. Vemos aquí que Josafat consultó a Jehová. ¿Y qué más hizo? Sigamos viendo de donde leímos. Dice: e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué has hecho cuando todas las cosas se han salido de tu control? ¿Sirve de algo alzar la voz? ¿Sirve de algo insultar o lastimar a otra persona? ¿Te ayudó en algo desquitarte o buscar alguna forma de desahogar aquella pena, aquella furia, aquella impotencia al no saber qué hacer? Fuiste a uno y a otro y nadie pudo ayudarte realmente. Al contrario, pareciera que al final siempre te quedas solo o sola. Al final nadie más te puede ayudar. Y la incertidumbre de no saber qué hacer sigue ahí, sigue presente, sigue estacionada en tu vida, en tu condición. ¿Algunas veces has probado doblar las rodillas? ¿Alguna vez has probado proponer un ayuno? Realmente buscar la solución en aquel que tiene la solución en sus manos. Pide ayuda, implórale, implora su socorro, como hizo Josafat y el pueblo del Señor. ¿Por qué no buscas a Dios cuando no sabes qué hacer? Veamos en los siguientes versos, en los versículos del 5 al 13, que Josafat hizo algo importante. Le declaró a Dios, le contó, abrió su corazón, le dijo toda la verdad en su oración a Dios. Esto es algo que nosotros podemos hacer. Y dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de tu casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues,
He aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo extraordinarias. Y les obsequió, les dio esa tierra que había prometido a Abraham que daría a sus hijos. También les recordó: Señor, te hicimos una casa, y aquí hemos edificado el lugar donde tú estás. Cuando recordamos cuando Salomón propone la casa delante del Señor, y Dios le responde, le dijo que su nombre estaría ahí, que cuando fueran acechados por el enemigo, que cuando tuvieran momentos difíciles en su vida, que al clamar en ese lugar serían oídos. Josafat toma esa palabra y la recuerda al Señor. Le dice: Señor, y no sabemos qué hacer. Ahora viene esta gente y nos quieren hacer daño, cuando tú antes no quisiste que nos metiéramos con ellos, que no les enfrentáramos. Y ahora ellos, ¿cómo nos pagan, Señor? Mira cómo vienen a nosotros y nos quieren desterrar, y nos quieren hacer daño, y nos quieren despojar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Hace cuánto pasas por esto? Seguramente tienes muchos planes, tienes proyectos, anhelos o necesidades. ¿Qué decir? Una infinidad de cosas. Cosas tal vez como tus proyectos de estudios, la persona con la que te quisieras casar, cuántos hijos tener, el negocio que tú has propuesto emprender, el trabajo. Hay tanto en la vida que nos genera a nosotros incertidumbre, y muchas veces no sabemos qué hacer cuando todo esto se complica. A veces ni aún en los amigos podemos confiar, porque muchas veces no podemos estar seguros de que pudieran darnos un buen consejo. Prueba a contarle a Dios en oración. Tú dile toda la verdad. Exprésale cómo te sientes, como las cosas por las que estás pasando. Josafat no se reservó nada. Declaró al Señor todo lo que estaba pasando en su vida, porque él sabía que Dios le escucharía. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: ya no puedo más? Mira, Señor, que esta tristeza me ha embargado. Estoy tan molesto que ya no puedo con esta situación. Ya no sé por dónde ir. Y sea lo que sea que estés pasando, por la situación que te ha llevado, las circunstancias, tú puedas decirle al Señor toda la verdad. Dice aquel coro: te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Qué bonito dice el coro, que te amo, Señor. Pero yo he escuchado testimonios de los pastores, incluso de siervos de Dios, y uno los ve muy de pie y predicando la palabra y parece que fueran inmortales. Pero yo he escuchado a veces esos testimonios de algunos que han dicho: Señor, no te veo, no te siento, ¿dónde estás? En medio de estos problemas que estoy pasando, ya no puedo más con esto. Si tú no me ayudas, si tú no me fortaleces, mi vida pende de un hilo. Mira cómo la tentación me acecha. Mira cómo este problema ha rebasado mis capacidades. Se me agotaron los recursos. Ya no sé más a dónde ir. No tengo yo por qué estar mendigando esto o aquello. Y muchas veces esas situaciones nos pasan. Pero qué importante es que nosotros podamos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle la verdad. Así y así me siento. Por esto estoy pasando. Ayúdame.
Dice la palabra del Señor donde leímos antes que ellos suplicaban el socorro de Dios. Imploraban esa ayuda del Dios que todo lo puede. De ese Dios que los sacó de Egipto. De ese Dios que les dio una heredad que pudieran vivir. De ese Dios que les dio la victoria ante todos esos reyes contrarios. Ahora esto rebasaba sus capacidades. Y decía Josafat, no sabemos qué hacer. No podemos más nosotros. Él decía, porque en nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todas las familias, desde el más viejo hasta el más joven, estaban suplicando a Dios la ayuda, implorando que Dios estuviera con ellos. No está mal reconocer que no pudiste, que las cosas se te salieron de las manos. Hay dos cosas que nosotros podemos reconocer. Primero, hay momentos que no sabemos qué hacer y que no tendremos la fuerza suficiente para enfrentarlo. Y dos, el único que tiene todas las respuestas y que no le hay imposibles es Dios, es Cristo Jesús. Si nosotros venimos a Él y le contamos todo por lo que estamos pasando, Él, como dijimos antes, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es ese Dios que responde. Él es ese Dios que escucha y pone atención a tu clamor. No pasará por alto aquella palabra. No serán como palabras al viento. Porque hace falta solamente tener fe y saber que Dios está ahí escuchando tu oración. Dice el salmista en el Salmo 34 del 4 al 7. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Eso es lo que tenemos nosotros de Dios. No sabemos qué hacer, decía Josafat. Y tal vez es la expresión que muchas veces nosotros pudiéramos decir. Dijimos, bueno, ¿de dónde nace? Mencionamos algo sobre ello. ¿Y qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, ahora surge en nosotros esta otra pregunta. No sabemos qué hacer. ¿Qué pasa cuando dejamos nosotros obrar a Dios? Es una realidad que yo no puedo. Pero ¿qué si Dios se ocupa del asunto? ¿Qué pasa si Dios es el que se encarga? Qué importante es que nosotros consideremos esto. Primero que nada, si dejamos obrar a Dios, ten por seguro que Dios usará algún medio para instruirte, para mostrarte la salida. Él ya sabe la respuesta, solo verá cómo hace para enviarte el mensaje. Será tal vez una persona o alguna palabra, una circunstancia, puede ser cualquier cosa. Recordemos que para Dios no hay imposibles. Ahí donde leímos en el versículo 14, segundo de Crónicas 20, del 14 al 17, vemos que Dios usa una persona, una palabra profética. Este no escribió libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel. No se menciona más de este personaje. Solo en esta ocasión Dios quiso usar a este hombre. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá, todo y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande.
Y así deja primero en claro este asunto. Dios a través de este hombre mandó un mensaje concreto de esta situación por la que estaba pasando Josafat y el pueblo del Señor. No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. Dios usará los recursos que Él le plazca usar para que tú puedas ser dirigido. Para que cuando tú no sepas qué hacer, encuentres el camino, encuentres por qué puerta entrar, encuentres la salida, la solución. De lo que tú no has sabido hacer, Dios se va a encargar. Él tomará en su vida, tu vida en sus manos. Cuando tú se lo pidas, Él se va a encargar del problema y lo hará suyo por tu causa. Porque sigue diciendo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Entonces dice Dios que Él haría suya la carga, que Él se encargaría de esta situación. ¿Sí? Cuando tú dejes obrar a Dios, no tendrás solamente tendrás que esperar en Él. A veces nosotros queremos ayudar a Dios. Por ello muchas veces las cosas salen mal. Solo tienes que confiar, pues Él es todopoderoso y se encargará de todo. ¿Será este? Dice la muchacha. Y ahí, yo creo que sí es. Pídele. Encomienda a Dios la situación. No es asunto tuyo. Dios se quiere encargar para que las cosas te salgan bien. Señor, iré allá. Y si es de Dios, Él va a poner la oportunidad, el recurso, los medios. No te andes invitando para ver a dónde te llevan a predicar. Confía en el Señor. Espera en Él. Sírvele a Dios. Encomienda a Él tu camino, todas las cosas que tú tienes por lo que estás pasando. Y Él se va a encargar de todo. Y Él dice en su palabra, ahí donde estuvimos leyendo, seguimos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Cuando ves obrar a Dios y que tu problema se está resolviendo, cuando eso que esperabas llegó y sin nada más que tú puedas hacer, lo que sí puedes y deberías de hacer es alabar a Dios, adorarle por su amor, por su misericordia, por su bondad para contigo, como ahora está hablando y habla tu vida. ¿Por qué no le alabas? La Biblia nos habla ahí el versículo 18 al 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Porque a veces hasta eso somos malagradecidos cuando ya vemos la bendición de Dios. Pero cuando tú no supiste qué hacer, hay algo que sí puedes hacer. Dale gracias. Ten un corazón agradecido. No solo de labios, sino también con acciones de gracias. Busca a Dios, sirve a Dios, honra a Dios, entrégale tu vida, dale tu juventud al Señor. Cuando tú encomiendes a Dios toda tu vida, te darás cuenta cómo Dios te va llevando paso a paso a la meta. Te darás cuenta cómo Dios se ocupa de las cosas que tú no puedes hacer. Tus problemas son los problemas de Dios. Las dificultades que tú estés pasando, Dios las va a tomar en sus manos. Las cosas que tú no puedes hacer, de ello Dios se va a encargar cuando tú vengas a Él y le entregues tu vida.
Si tú dejas obrar a Dios en medio de tu impotencia, de tu incapacidad, de no saber qué hacer, tú puedes pensar que es un problema. Sin embargo, Dios puede verlo como una oportunidad de convertirlo, de transformarlo en una grande bendición. Mira que es impresionante la forma en que Dios obró con Josafat y el pueblo de Israel. Lo que ellos veían como una dificultad, lo que ellos veían como un problema, lo que ellos veían como algo a lo cual tenerle miedo, terror, horror. En realidad, Dios, que conoce el futuro, esto lo estaba viendo como una forma de bendecir al pueblo del Señor, de darle todavía más bendición de la que ya tenía Josafat, que era un rey ya poderoso, que era un rey que tenía la bendición del Señor. Y porque así le plació, aún al que tiene, le será dado más, dice el Señor. Vea ahí en el versículo 20 al 25. Esto está interesante, en verdad obsérvelo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Lo que no sabían qué hacer, no tuvieron que hacer nada. El Señor se encargó, los confundió. ¿Se acuerdan que les dije que Josafat solo para su servicio tenía 1.080.000 soldados? Más lo que tenía distribuidos en toda la nación. Probablemente él pudo haber tenido en toda su disposición de 1,5 millones a 2 millones de soldados. ¿Cuántos eran estos? Que dice la Biblia que no huyó ni uno. Todos se mataron. ¿Cuántos millones eran? ¿Cuánto traían en la bolsa? Dice que traían muchas riquezas. Pues 3 días no fueron suficientes para que ellos pudieran llevar tanta riqueza, tanta abundancia que Dios quiso darle al pueblo de Israel. Tú ves de frente un problema, una dificultad, pero tras ello Dios tiene una bendición grande para tu vida. Si tan solo dejaras que Dios se encargara. Por eso el salmista dice en el Salmo 104, 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Así en el Salmo 145, 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gloria al Señor. Póngase en pie. No sabemos qué hacer, decía Josafat y el pueblo. ¿Cuántas veces te has visto en situaciones en las que ya no sabes qué hacer? Y nace tal vez de ese miedo al enfrentar las situaciones. Cuando tú ves todo como muchos gigantes que están en contra tuya. Y las cosas te rebasan más allá de tu fuerza, de tu capacidad, de tu propia inteligencia, de los recursos que tienes a la mano. Pero ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Josafat se humilló a Dios. Él le suplicó que tuviera misericordia. Él le contó todo por lo que estaba pasando y no se reservó nada. Pero cuando Dios empezó a obrar a través de un profeta que no se menciona mucho, Dios le dio palabra, una palabra verdadera, que era su salida, que era la respuesta ante su necesidad. Yo me voy a encargar, le dijo Dios. Este problema que es tuyo, yo lo voy a hacer mío. Y no hay nada que tú vas a tener que hacer. Solo ve y observa lo que Dios va a hacer. Ve, enfrenta, alcanza, logra, lucha por las cosas. Dios se va a encargar de tu necesidad. Dios va a hacer posible aquello que parece imposible. Dios va a bendecir tu vida de tal modo que tú jamás vas a ser la misma persona. Va a bendecir tu vida con su espíritu. Va a bendecir tu vida con logros. Va a bendecir tu vida de maneras que tú ni te imaginas. Ya no serás el mismo. Ya no serás la misma. Alguien quisiera venir, y yo estoy seguro que tal vez todos en estos momentos está pasando algo en lo que no sabe qué hacer. Probablemente todos. ¿Y por qué no venir y decirle: Señor, no sabemos qué hacer? No pierda el tiempo, avance, vamos a orar. Me llamaste, pero no sé qué hacer. Sé que tienes algo conmigo, pero no sé cómo hacerlo. Mira, Señor, que tengo estos proyectos, pero ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Yo también no sé qué hacer a veces, Señor. Pero ten misericordia. Compadécete de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Hay tantas cosas que van más allá de mi capacidad. Se me agotan los recursos a veces. No sé a quién acudir. No sé cómo hacer las cosas. Soy un niño, Señor. Me siento impotente de tantas cosas que a veces pasamos. Pero venimos a ti, Señor, para que seamos una generación que es guiada por ti, Señor. Para que tú te encargues, Señor, de la lucha que estamos librando. No podemos nosotros, pero si tú lo haces, Señor, toma su petición y responde, Señor. Muéstrale el camino. Muéstrale, Señor.
pon todo en su lugar. Capacítalo, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Y lo que pusiste en su mano, Señor, prospéralo grandemente. En el nombre de Jesús. Dirección de tu Espíritu Santo en su vida. Que fluya en su vida tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Ministrale, Señor. Ministrale, Espíritu Santo. Toca, Señor, sus vidas. Oye, Señor, la oración y responde. No sabemos qué hacer tantas veces, pero tú, Señor, hagas la obra. En el nombre de Jesús, guíales, Señor, por el buen camino, Señor, por el proyecto que tienes ya planeado para su vida. Porque ni se imagina, Señor, por lo que tú tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, un toque tuyo, Señor, en sus vidas. Revela, Señor, muestra. Tu promesa es fiel. Dijiste que derramarías tu Espíritu Santo sobre toda carne. Que tú darías sueños, Señor, que darías visiones. Que tú mostrarías, Señor, el camino por donde andar. Que ese Espíritu nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Que Él nos recordaría todas las cosas, Señor.